Hola, ¿qué tal, doctora Gabriela Carranza y compañeros? Soy Jorge Mendieta Sandoval y por la presente les comparto la entrega final del proyecto de la materia Seminario de Dirección y Talento Empresarial. Como todos los que hemos sido o somos parte de una organización, sabemos que uno de sus mayores costos es el ciclo del personal. Este consta de las siguientes fases: el reclutamiento, que es cuando atraemos al personal para que trabaje en nuestra organización; la inducción al puesto de trabajo; el desarrollo del trabajador en sus funciones dentro de la misma empresa; un proceso de retención de talento que transcurre durante el plazo en el cual presta los servicios a la organización; y eventualmente un proceso de separación, sea determinada por el trabajador o por parte de la empresa. Y dependiendo de cada trabajador y del grado de especialización de la posición que esté cubriendo, el costo para cubrir todo este ciclo puede elevarse bastante, por lo que tiene impacto muy fuerte financieramente en la organización, provocando pérdida de ventas, baja productividad, costos de la calidad o pérdida en la participación en el mercado, por lo que debemos asegurar que la permanencia del trabajador sea lo más larga posible mientras mantenga su nivel de productividad. En la presente investigación se revisará el concepto de índice de rotación laboral óptimo para alcanzar un adecuado equilibrio entre costos y permanencia del personal. Esta investigación se centrará específicamente en la empresa Ride Control, que se encuentra localizada en la ciudad de Querétaro, México, ya que es ahí donde yo presto mis servicios profesionales. Y en este momento ocasiona costos muy altos para la organización el proceso de reclutamiento y capacitación constante de los trabajadores debido a nuestro alto índice de rotación. Por lo que buscamos entender las razones que no permiten establecer lazos de permanencia con los trabajadores, y esto nos podrá ayudar a reducir la rotación en nuestra empresa. También buscamos entender cuáles acciones están en manos de nosotros como empleadores y cuáles están fuera de nuestro control, ya que son parte del medio ambiente o del mercado laboral que existe en esta zona. Adentrándonos en nuestro planteamiento del problema, la pregunta de investigación es: ¿cómo influye el nivel de ingresos y el clima laboral en la permanencia de los trabajadores en la organización? Nuestro objetivo general es establecer la vinculación entre las percepciones económicas de los trabajadores y el clima laboral percibido en la permanencia de dichos trabajadores. Y nuestro objetivo es determinar el nivel de ingresos en base al nivel jerárquico, determinar la competitividad del nivel de prestaciones e identificar el grado de satisfacción del clima laboral. Para este estudio se utilizará una metodología mixta. Del lado cualitativo se realizará en base a entrevistas de salida de los trabajadores, y del lado cuantitativo en base a encuestas para analizar el clima laboral de los trabajadores que forman parte de la organización. Nuestras variables de estudio son las independientes, la percepción económica de los trabajadores y el clima laboral dentro de la empresa, y la dependiente es el índice de rotación de la organización. Establecemos el concepto de percepción económica, que ésta se integra no solamente del salario del trabajador, sino de todo el conjunto de prestaciones que la empresa le ofrece, tales como bonos, comisiones, vales de alimentos, transporte sin costo, periodos o periodos vacacionales superiores a ley. Ofrecemos seguros de vida o gastos médicos mayores, fondo o caja de ahorro, comedor subsidiado, gastos de viaje, sobre todo para el equipo de ventas, vehículos proporcionados por la empresa, vales escolares y seguro dental y oftálmico, entre otras prestaciones. De acuerdo a como lo definió Córdoba en 2022, entendemos el clima organizacional como la expresión de la apreciación de los empleados y directivos que se establecen de la organización,
y que incurre inmediatamente en el desarrollo de la misma. Cuando hablamos de clima, nos referimos a las características que tiene el ambiente de trabajo. Este clima organizacional se integra por varias características, tales como el nivel de motivación de los trabajadores, cuál es su grado de liderazgo, cómo se integran los equipos de trabajo, la confianza que existe entre los miembros de la empresa, el grado de comunicación y colaboración, así como su nivel de participación y la creatividad y desarrollo personal percibido. Como comentaba al inicio, se utilizará una metodología mixta para esta investigación, recurriendo a entrevistas de salida con el personal que se retira de la organización. Del lado cualitativo y del lado cuantitativo realizaremos encuestas a los trabajadores que forman parte de la empresa, utilizando preguntas que puedan medir el grado de satisfacción en cada uno de los aspectos que preguntamos. Como parte de las definiciones, es importante que entendamos el concepto de rotación y lo retomaré de la descripción de González en 2006, donde lo definió como la consideración del número de trabajadores que salen y vuelven a entrar en relación con el total de los trabajadores de una empresa, departamento o puesto. Y también Platts en 2021 definió el índice de rotación o attrition rate como la relación que existe entre el número de trabajadores que se han separado de la organización y el promedio de trabajadores en un periodo dado. Utilizando la fórmula descrita por Prats, que indica el número de renuncias entre los empleados promedio en cierto periodo multiplicado por 100, sacamos el promedio de trabajadores de 2022 en la empresa Ride Control, que fue de 1.118 trabajadores al inicio del año y 1.211 al cierre, lo que nos da un promedio de 1.164 trabajadores, que comparándolo con los 87 trabajadores que se separaron voluntariamente de la organización, nos da un índice de rotación de 7.47%. Para el análisis cualitativo de la variable independiente, se realizó una entrevista de salida a 20 trabajadores que se retiraron de la empresa y con esta herramienta pudimos identificar las razones personales, laborales o económicas que los llevaron a tomar la decisión. Se dividieron en grupos, tales como la retroalimentación del puesto, con preguntas tales como por qué tomaron el puesto, si su nivel de capacitación lo consideraron adecuado, si sus expectativas fueron cumplidas, si se sintieron reconocidos por su trabajo o cuál fue el aspecto con el que tuvieron que lidiar más. También se integró una sección donde se preguntaban las razones de la renuncia de la posición y en una última sección se le pidió retroalimentación general y cuáles eran los planes a futuro, recalcando sobre qué volvía más atractiva la posición que estaba tomando y si eventualmente pensaría en regresar a trabajar con nuestra empresa. Como tema recurrente, identificamos que los trabajadores que deciden separarse de la empresa se debe a que sienten que no existe un proceso formal de crecimiento o de desarrollo profesional para ellos, a pesar de que al momento de que toman la posición sienten que su salario y su paquete de prestaciones es suficientemente competitivo. Al no tener ellos un plan de carrera, sienten que se estancan en su posición y deciden buscar oportunidades fuera de Ride Control. Dentro de la encuesta que se hizo con los trabajadores activos, se observaron resultados similares, siendo la capacitación lo que es de mayor importancia para ellos, pero también ellos resaltan la importancia de las prestaciones que les ofrece la empresa, así como un clima laboral agradable. Podemos ver que los factores que influyen negativamente en la permanencia del trabajador está provocando niveles muy altos de rotación en la empresa, lo que genera costos altos de reclutamiento y capacitación, y eso también afecta en el clima laboral. La relación con los supervisores y reconocimiento a su desarrollo es también un factor muy importante para ellos. Estos resultados nos llevan a
identificar que es necesario el implementar estrategias en las que evaluamos, retroalimentamos y escuchamos la voz de nuestros trabajadores para entender qué necesitan, en qué hace falta adecuación de los procesos, dónde podemos establecer un plan de carrera para asegurar que ellos se sientan con un reconocimiento y crecimiento constante y decidan permanecer trabajando con nosotros. Les comparto la bibliografía utilizada. Gracias.